Este es el episodio final del nuevo libro de campaña Guantelete de Nacmund, donde veremos el asedio final a la capital de Sanguaterra. ¿Podrán Celestín y el capítulo de los Guardianes del Pacto salvar la ciudad? Lo veremos en este video. Pero antes, este video no sería posible sin el apoyo de Top Games Chile. En Top Games Chile encontrarán todos los productos de Warhammer 40.000, miniaturas, libros de lore, figuras coleccionables y más, todo con el mejor stock y siempre trayendo los últimos lanzamientos, como pueden ver por el hecho de que estoy narrando este libro recién salido del horno. En la descripción de este video les dejaré el Instagram de Top Games y la página web para que los sigan. Recuerden que apoyarlos a ellos es apoyar al canal. Y sin mucho más que añadir, comencemos. Ni Eriuta ni Jaarken habían previsto el ataque de la hueste de Celestín. El asalto de la Santa Viviente había frenado la embestida de los invasores sobre el bastión Praefectus, pero la batalla pendía de un hilo. Con sus Géminis superioras y un puñado de Zefirias como guardia de honor, Celestín recorrió la estela de destrucción de los blindados de Jaarken, las compañías de infantería, las manadas de engendros del caos y las escuadras de poseídos. Rodeó el flanco sur de las fuerzas, alcanzando las líneas defensivas de Eriuta, que peleaba para contener un brutal asalto tras otro. El norte de las líneas de la Canonesa estaban en las últimas, solamente la fe y la lealtad las mantenía en pie, a punto de ser aniquiladas, a juzgar por Celestín. La captura del puerto espacial de Akrandor por parte de Jaarken les había permitido desplegar elementos de asalto más pesados. Lo que había empezado como 2 oleadas de refuerzos se había convertido en una avalancha, ya que su uso óptimo de los campos de aterrizaje les permitió orquestar operaciones para el despliegue continuado de sus bandas que atacaron las líneas del Adepta Sororitas que defendían el bastión Praefectus. La amenaza de un flanqueo inmovilizó el mando de Eriuta y la forzó a empeñar los últimos refuerzos de los que disponía. Jaarken había apostado a que el fanatismo del enemigo lo llevaría a seguir luchando, pese a que el pragmatismo aconsejaba lo contrario. Ese riesgo calculado se había confirmado. Las bandas más pesadas proporcionaron a Jaarken un medio para consolidar y asegurar los avances logrados por sus garras lóbregas, y garantizaron que el contingente de la Legión Negra presente superase con creces al de cualquiera de sus lugartenientes. El reclamador de mundos no dudaba de su lealtad a Abaddon, pero cubrir el lugar de legionarios negros le garantizaba el privilegio de ser quien rindiese cuentas ante el saqueador. Celestín alcanzó la posición de Eriuta hacia el centro de las líneas de la Canonesa. En ese momento, el quinto preceptorio de la Orden de Nuestra Señora Mártir había reculado hasta la muralla exterior y las almenas del bastión Praefectus. Eriuta había sacado cada vez más fuerzas de reserva del interior del palacio de Didactos y la fortaleza del Officio Militarum, encargándoles que defendieran las almenas del bastión. En el suroeste contra los amos de la noche de Cadena Desolladora y el noroeste para reforzar su pelea contra la Legión Negra de Jaarken. A los pocos líderes les habría concedido la Canonesa tomarse el tiempo en batalla para cambiar de táctica, pero a Celestín en la Orden de Nuestra Señora Mártir se la tiene por la santa de las guerreras. Su espada ardiente de divina venganza, el milagro de su manifestación en la hora de necesidad de Sanguaterra, sus atavíos con la armadura salpicada de sangre de la mismísima Santa Catherine. Cualquiera de esas cosas llevaría a Eriuta a detenerse y atender a sus palabras. Mientras las hermanas de Eriuta defendían la posición ante la Legión Negra, Celestín avanzaba hacia la Canonesa Superiora, como un ángel vengador. A Eriuta la sobrecogió al principio su presencia, pero fue la censura de Celestín lo que la golpeó con fuerza. La Santa en vida reconoció que la postura de Eriuta en Urba Metrópolis Alpha haría caer a muchos herejes antes de encarar la derrota, pero serían derrotadas de todas maneras. Celestín recitó el catecismo de abnegación y dijo que no le competía a los siervos del dios emperador juzgar qué valor tendría su propia muerte, pues solamente él tenía ese derecho. Era digno de alabarse un martirio, le dijo a Eriuta, pero una muerte inútil era hacerle el trabajo al enemigo. Celestín juró en voz alta que no moriría en vano, sino que lucharía para seguir viviendo al servicio del dios emperador. La ira y la humillación pugnaban en la Canonesa, pero aquellas palabras provenían de la Santa Viviente, y Eriuta sabía que eran de inspiración divina. Cuando Celestín dijo a la Canonesa que pidiera la extracción para luchar de nuevo por aquel mundo y cosechar una mayor cuenta de las cabezas traidoras, todos sabían que estaba pidiendo a la notoriamente intransigente Eriuta que escapara antes de morir allí. Cualquier refutación que pudiera haber surgido en la garganta de Eriuta en las guerras anteriores no fue expresada. Con una última mirada furiosa en dirección a los traidores, pasó a la acción
guiada por la Santa Envida. Celestín tomó el mando de una pequeña parte del quinto preceptorio que estaba rodeada casi al norte de las líneas de Eriuta. Esta sacó del bastión Praefectus la mayor parte posible de las fuerzas restantes, para sumarlas a las propias. Oficiales superiores, tecnomagos de la fortaleza del Officio Militarum y cónclaves de batalla liderados por los clérigos supervivientes del Cathedrum de la Pira Deificada se les sumaron. Muchos de los que estaban en el bastión pidieron permiso para quedarse. Coordinarían a sus defensores, especialmente a los que aún luchaban en contra de los amos de la noche, que jamás alcanzarían a tiempo el quinto preceptorio de Eriuta y la salvación. Juraron demorar a los invasores todo lo posible y desangrarlos en cada torre, claustro y celda logisticarum que pisaran los traidores. Con sus números engrosados por última vez, Eriuta ejecutó la primera etapa de su plan. Varios asaltos de sus veteranos dieron una fugaz impresión a la Legión Negra de un empeño de abrir la brecha hacia el noroeste, como si las hermanas de batalla hubieran reunido sus fuerzas en una ofensiva inútil. Cuando la línea hereje se reforzó dispuesta a rechazar a las hermanas de batalla, la canonesa envió la señal que hizo que casi toda su fuerza se retirase de pronto y se dispersara hacia el sureste. Celestín y su guardia de honor alcanzaron la casi rodeada linde norte de defensores de Eriuta. Su hueste de serafinas y cefirias había logrado empujar a los rapaces de Harken más al norte, hacia las ruinas bombardeadas. Celestín los reunió ahora a su lado, sumándolos a los guerreros de Yunith bajo su mando, dirigiéndolos en un combate en retroceso para asegurar la retirada de la canonesa. Eriuta había designado una amplia región a ambos lados de la cicatriz encendida como el punto de retroceso más favorable. Una delegación de hermanas dialogantes entre las que habían llegado la canonesa desde la fortaleza del Officio Militarum retransmitió precisos cantos corales de extracción a través de la vococapilla de la fortaleza, dotada aún de personal. También se pusieron en contacto con tantos comandantes como pudieron por toda la urba Metrópolis Alfa, con miras a extender la orden y permitir que el mayor número posible de guerreros pudiera vengarse más adelante. Imposible era ya frenar la invasión de Harken, reclamador de mundos, de urba Metrópolis Alfa. Pero había todo un mundo e incontables campos de batalla por los que luchar antes de que Sangua Terra cayera del todo. La retirada del maestre Nardeth hacia el sur había sido rápida y eficaz, junto al capellán interrogador Sorion, sus exploradores supervivientes y el resto de la columna blindada rápida de Nardeth. Sus transportes de plata deslustrada llevaban a los hermanos de batalla restante por el borde oriental de la cicatriz encendida. Muchos de los caballeros del caos de la casa Mandragor fueron en pos de ellos, sus zancadas devoraban distancia casi a la misma velocidad que los vehículos de Nardeth. El barón Comodar y la condesa Caliganus, satisfechos de que la destrucción de los cañones orbitales era segura, habían conducido a sus nobles caídos tras los guardianes del pacto, descendientes de los ángeles oscuros. Mas la retirada de Nardeth no fue una huida presa del pánico, sino que fue hábilmente escalonada y los nobles de Mandragor se extralimitaron en su afán. Los blindados de los guardianes del pacto se dividieron para avanzar hacia el sur en formaciones que dispararon para cubrir la retirada de sus compañeros antes de avanzar rugiendo, cubiertos por los demás. Un puñado de perros de guerra de Mandragor que se habían acercado demasiado a la media compañía de Nardeth cayeron, y dos de los de mayor rango de Comodar fueron exterminados por láseres, misiles y fuego de fusión. Fue entonces cuando la Voco unidad de Nardeth captó y descifró la orden de evacuación de Yunith Eriuta. Sus hermanos de batalla habían soportado el pavor de los cazadores de la casa Mandragor y les había hecho pagar caro la caza. Habían soportado la locura y el fuego disforme mientras seres del Immaterium despellejaban armaduras y almas de sus camaradas. A un comandante de menor rango le habría molestado soportar tales penurias para huir, incluso podría haber culpado la retirada a sus aliados. Pero Nardeth no era tan insensato. No le cabía duda de que los supervivientes de Eriuta habían encarado dificultades igualmente terribles y que si la canonesa superiora había ordenado la retirada, lo había hecho solamente por razones estratégicas de peso. Cansada su media compañía, falta de munición, Nardeth contactó con sus propias reservas de cañoneras para extraerlas, programando su llegada para coincidir con la de Eriuta. Los guardianes del pacto se rearmarían y reagruparían antes de atacar de nuevo para continuar su defensa de Sangua Terra. Al mundo no le faltaban campos de batalla.
Tras rebasar los restos de los cañones orbitales, las legiones demoníacas de Chor-Khan habían recibido el fuego de los ingenios divinos del Princeps Drentor. Los titanes no se habían detenido en su persecución de los renegados de la casa Mandragor, pero al acercarse a los restos de la batería, el honor de la legio exigió una descarga de ira. Un trueno de enormes proyectiles, andanadas de misiles y punzantes haces de energía se estampó en contra de los demonios de carne protoplasmática. Huesos e ícor demoníaco quedaron reducidos a nada. Pero no bastó con eso. La mayoría de los demonios resistieron el bombardeo con resistencia sortílega. Sin dolor ni terror mortales, el aluvión de entes empíreos surgió de la batería para interceptar el manípulo de la Legio Tempestor. Impedidos de acercarse a los caballeros del caos por la masa de apariciones de pesadilla, Drentor y sus compañeros Princeps ordenaron prepararse a sus ingenios divinos. Los cuernos de guerra del señor de la tormenta Lixandes lideraron un ensordecedor desafío de los titanes de la Legio Tempestor que desataron todo su arsenal sobre la horda demoníaca de Chor-Khan. Las zonas fronterizas oriental y occidental de la cicatriz encendida se extendían casi media milla desde su abismo central. Eran muy peligrosas, llenas de focos de inestabilidad empírea, charcos de toxinas empáticas y guaridas de depredadores semicorpóreos. Al dirigirse allí con el enemigo a su espalda, Eriuta sabía que corría el riesgo de atrapar a quienes esperaba salvar, pero no tenía otra opción. Un tramo del distrito Scriptorum occidental, antes de desembocar en la cicatriz encendida, era el lugar de evacuación previsto por Eriuta. Varias plazas rodeadas por bloques de celdas de escribas, abandonados por sus habitantes cuando huyeron del horror de la cicatriz, serían pistas de aterrizaje adecuadas para los transportes aéreos. Era el único lugar al que Eriuta y sus consejeros creían poder llegar a tiempo. Con una vocoestática entrecortada, los oficiales leales respondieron desde la urba metrópolis y prometieron llegar a las coordenadas o solicitaron más tiempo para poner a salvo a su gente. A Eriuta le preocupaba que los medios de evacuación que alcanzasen sus coordenadas no bastasen para transportar a todas las fuerzas. Algunos de los bombardeos traidores habían ensanchado inadvertidamente las plazas y las habían adecuado para la evacuación, pero con el enemigo pisándole los talones, era tiempo lo que más necesitaba. Parte de la Legión Negra de Jaarken se volcó en la conquista del Bastión Prefectus, pero Jaarken destinó una formación de infantería mecanizada para perseguir a Eriuta. El propio reclamador de mundos supervisó la toma del complejo del bastión. Jaarken había sopesado el valor de Eriuta como trofeo y el daño que causaría si se le permitía llegar a la otra expansión y reunir apoyo. Pero el equipo y los datos del interior del Strategium de Eriuta y el simbolismo que suponía reclamar la capital del mundo era un botín demasiado grande para confiárselo a otros. La mayoría de los amos de la noche dejaron de atacar el complejo cuando detectaron la retirada de Eriuta y se lanzaron tras sus fuerzas compitiendo con la Legión Negra por la victoria. Las fuerzas del caos habrían rebasado a las fuerzas de Eriuta de no ser por la Santa Viviente y las hermanas de batalla a su mando luchando con denuedo al paso de Eriuta. Escuadras de dominios entre vehículos Rhino e inmoladores interceptaron columnas de la Legión Negra, saltando las hermanas bajo un graneado de fuego de cobertura para disparar a corta distancia rifles de fusión y granadas perforantes 3 veces benditas. Cefirias y Serafinas trabajaron en tándem para cazar a los rapaces depredadores de los amos de la noche, obligándoles a retroceder entre certeras descargas de fuego de Volter antes de situarse entre ellos y abatir a los traidores. Celestina apuntaló la retaguardia como un rayo ardiente de ira divina. Mató a campeones del caos en duelos aéreos e inmoló herejes con lanzas de llamas sagradas. Gravemente herida, sangraba profusamente y tenía la piel ampollada por el fuego, pero siguió a las suyas para frustrar todo empeño del enemigo de superar las fuerzas de Eriuta. Las hermanas de Celestina estaban en inferioridad numérica y de armamento, y ella las enardeció una y otra vez, manteniéndolas en movimiento y negando al enemigo toda oportunidad de atraparlas y superarlas. Sin embargo, muchas perecieron. Al norte arrollaban los titanes de la Legio Tempestor, y el Princeps Drentor sabía que su manípulo no alcanzaría el punto de extracción. Los caballeros del caos de la casa Mandragor, incapaces de seguir el ritmo de la retirada de los guardianes del pacto, habían dado media vuelta. Los nobles caídos desataron una tormenta de fuego sobre los titanes mientras se acercaban. Los demonios de Chor-Khan habían inundado a los ingenios divinos, debilitándolos y derribando los pocos escudos de vacío restantes. El saqueador Sankada Cerulia cayó de rodillas cuando la corrosión empírea le royó las articulaciones.
Yogosh se estremeció hasta detenerse cuando los demonios le perforaron el blindaje. Los caballeros del caos soplaron los cuernos de guerra, conminando a sus aliados demonios a alejarse de una matanza que consideraban propia. Un devorador de almas burló los cañones del señor de la tormenta Lixades para estamparse en un techo de su cabeza, atravesando el blindaje y alcanzando a los que estaban adentro. El Princeps Drentor llevó al máximo el reactor del titán campeón y desacopló su escudo. Con una maldición dirigida al demonio mientras lo alcanzaba, hizo detonar el núcleo del titán. Finalmente penetraron por ambos flancos de la cicatriz encendida naves de desembarco imperiales. Lanzaderas blindadas, cargueros y cañoneras cargadas de armamento pesado desafiaron el diluvio de fuego de la Legión Negra y de los Amos de la Noche en ruta a los puntos de extracción. Las hermanas de batalla de Eriuta, los guardias imperiales y los adeptos supervivientes del oeste y los hermanos de batalla del maestre Nardeth en el este abordaron mientras escuadrones de interceptores y cazabombarderos recorrían las zonas de extracción en misión de escolta. Harken, reclamador de mundos, paseaba por el Stratillum primario de la antigua fortaleza del Officio Militarum, empuñando lanza infernal. Lo que había sido la sala de mando de Junith Eriuta le pertenecía ahora. Los cadáveres de los defensores cubrían la sala. De ellos colgaban uniformes y togas desgarrados, ensangrentados, y la sangre se imponía al recuerdo del olor a incienso. Las contraventanas de la pared sur de la sala se habían agrietado, y el olor a sangre e incienso se filtraba al exterior. A través de ellas, Harken vio las nubes de polvo que señalaban la destrucción reciente del Cathedrum de la pira deificada. En torno a él, siervos y sirvientes de la Legión Negra, supervisados por el herrero disforme Carendis, se afanaban en las reparaciones o arrastraban cadáveres mientras alrededor de una holopantalla agrietada en mitad del Stratillum aguardaban los otros señores del caos, cruciales en la toma de la capital. Carendis había informado a Harken que las reparaciones del Stratillum requerían muchos ciclos de trabajo y su supervisión personal. Además de los daños causados, algunos de los tecnomagos y oficiales que se habían quedado para defenderlo habían intentado sabotearlos. Códigos suicidas autorreproductivos y protocolos de eliminación propia habían intentado amargar lo que, de otro modo, podría haber sido la conquista ideal. No fueron lo bastante rápidos. Carendis, sus subalternos ciberteúrgicos, algunos de los magos oscuros que Commodar había traído de Ordex Tag, además de sus infoespectros, impidieron la mayor parte del daño antes de que se comprometiera el valor de lo que anhelaba Harken. El reclamador de mundos contempló los restos del Stratillum. Columnas derribadas, proyectores de la holopantalla destrozados y carne carbonizada estropeaban la vista, pero cumpliría su propósito. A los proyectores de holopantalla los despojaban de los espíritus máquina que no cooperaban, y había bloques de megalito manchados de sangre unidos a ellos por conductos biomecánicos. Cráneos recientes adornaban nichos que antes albergaron estatuillas de santos. Las aquilas imperiales estaban desfiguradas, arrancadas o profanadas. Habían colocado nuevos núcleos cogitadores habitados por datademonios engendrados de la disformidad. Otras máquinas que en nada se parecían a las anteriores ocuparon el lugar de los ingenios lógicos dañados o comprometidos. Y ahí estaba su dispositivo especial, oculta su parte inferior cerca de la parte trasera del Stratillum. De su interior salían ronquidos y gorgoteos. Harken aminoró el paso cuando se volvió para dirigirse a los allí reunidos. Tras una mirada a Carendis, el herrero disforme asintió y ajustó un dial del brazalete. Todos los siervos sufrieron espasmos dolorosos. Tanto ellos como los sirvientes acudieron a él corriendo o a rastras, y Carendis los condujo de vuelta a la fosa de aceite que había solicitado en la antigua fortaleza. Solo ahora, desprovisto del Stratillum de sirvientes, el reclamador de mundos miró a los presentes. Con el casco al cinto, tenía el rostro descubierto. No parpadeaba. Eran comandantes de una u otra banda, nobles caídos, magos oscuros, demonólogos, capitanes de naves o comandantes. La mayoría acudía en persona, algunos parpadeaban en las holopantallas. La más extraña era una cosa oscura a través de la cual acudió Chor Khan. Su enviado era un demonio, todo garfios y picos, brazos y púas, cartílago y dientes. A su alrededor había como un vapor azulado que en meros instantes se volvía negro, carne magenta carbonizada o untosas escamas de ónice. Esta colmena llana, capital de este mundo, pertenece a Abaddon, afirmó Harken.
Cuando el señor de la guerra tenga bien en acabar con Sanguaterra, su muerte habrá tenido aquí su origen. Este será el corte que mató de hambre el cerebro, el tajo de espolón que cegó el ojo. Harken volvió la cabeza lentamente. No era así como Abaddon pasaría información, ni cómo gobernaría. Harken no se rebajaría a imitar la grandeza del saqueador. Él era la voz de Abaddon ahí, y quería que los presentes supieran que la voz de su amo podía provenir de cualquier parte. Hemos extirpado de la carne del planeta la urba metrópolis Tethys, la extensión Merayón, las balizas Devos y 70 pústulas más del falso emperador. Pero esta era la batalla importante. Los Stratigium alimentan los centros lógicos del enemigo en todo el hemisferio norte. La Cathedrum caída alentó la esperanza de miles de millones. Hizo un gesto hacia el sur antes de señalar al poniente. El palacio fue el medio de vincular el mundo a la voz del tirano muerto de Terra. Detuvo atento las miradas, los asentimientos, los labios fruncidos. Cualquier pacto oculto. Sabían lo que habían ganado, o al menos eso creían. Esperaban saber qué obtendrían a cambio y qué les exigiría el señor de la guerra. A algunos seguía sin gustarles no tener elección. Todos ustedes serán recompensados por el alcance de sus hechos. Esclavos, armas, naves, datos. Harken volvió la cabeza hacia el demonio lo justo para verlo. Raras recompensas. Así lo desea el señor de la guerra. Pero ha habido otros, de su confianza, cuyo fracaso viene de lejos, y son tan torpes que a nadie se le ha escapado que aspiraban a eclipsar al señor de la guerra. Harken se arrancó el casco del cinturón y lo arrojó sobre la mesa de la holopantalla. Supieron de inmediato que no le pertenecía. Una vez quieto comprobaron que era del Lord Vigex, otrora comandante de la Garra Carmesí. Lo último que habían oído era que los habían enviado a liderar el ataque contra de los orcos en las torres de Urba Metrópolis Tethys, esperando resistencia, pero decidido a prevalecer. Pero lo que había dañado el casco no daba la impresión de ser armamento orco. Estaba deformado, parcialmente quemado, y algunas partes presentaban abolladuras y otras estaban arrugadas con trechos retorcidos. Antes, el casco de Vigex no mostraba ninguna expresión facial macabra, pues no era amigo de ornamentos. Pero ahí estaba. Repararon en la agonía del rostro de Vigex plasmada en la superficie del casco. Habían jugado con su cuerpo y su alma hasta arrancarle el último retal de lo que fuera en vida. Lo único que no había cambiado desde el día en que lo aplicaron era el sello de Chor-Kan en el ceño. Cruzaron miradas los servidores de guerra reunidos, se volvieron a Harken y, por último, al demonio de las sombras. Una sonrisa de afilados colmillos color arcoíris separó la expresión de la criatura, y luego otra la hizo en vertical. Varios ojos se abrieron en el emisario demoníaco mientras Chor-Kan lo observaba. Había al menos otros 2 enormes que le presionaban la carne desde el interior. Varios de los señores de la guerra jurarían después haber reconocido algunos de los ojos como pertenecientes a los que habían llevado el sello. Ninguno de ellos estaba presente. «Los entregaste a este demonio». El susurro de Netar fue un siseo. ¿A todos ellos? Fueron ellos quienes se entregaron al osar anteponer su voluntad a la del señor de la guerra, rugió en respuesta Harken, quien había entrevisto una sonrisa en la afrenta. Expuesto su punto de vista, revelado el precio de la ayuda de Chor-Kan y, esperaba Harken, grabada en la memoria de los presentes aquella lección difícil de olvidar, el reclamador de mundos pasó a otros asuntos. Esbozó sus planes para establecer un nuevo frente para la invasión a través del delta de Curalis, ordenando la toma ejemplar de la urba metrópolis más fuerte que quedaba en el hemisferio norte. Asignó los objetivos más importantes del hemisferio sur a varios de los presentes en la sala, sin asignarse ninguna, y recalcó que consideraba el conato de traición cosa del pasado. Harken despidió a los caudillos tras darle sus órdenes. Se marcharon y la silueta del demonio emisario se redujo a la nada. Volcó la mente en asuntos de mayor calado y se dirigió hacia la desordenada parte trasera de la sala. Pensó en el sistema Sanguis y en el señor demonio que ocupaba su luna, en los vínculos que el imperio consideraba sus puntos fuertes, que unían la carne de un sistema a la de otro mediante la comunicación, el comercio, la logística y la fe.
El tic-tac de los cogitadores antiguos y los nuevos, el ciclo de los generatorium y el siseo de las runas se sumaron a la cadencia de sus pensamientos. Reflexionó en los sistemas de la muralla Sanctus, en su lugar dentro del subsector Gorandal, enclavado a su vez dentro de su propio sector, y en los escalafones de mando que se alimentaban mutuamente. Imaginó un elaborado planetario de esos elementos y esbozó una sonrisa cruel cuando se lo imaginó bañado en sangre. Abaddon le había pedido un planeta, Jaarken le regalaría todo el sector. Los siseos del dispositivo situado detrás del Stratillum aumentaron a medida que Jaarken se acercaba. No lo había mantenido en secreto intencionalmente, pero sí lo había apartado por considerar que su aspecto distraía demasiado a sus comandantes. Una masa biológica se fundía con la cara cóncava del dispositivo, con cables y tuberías que lo perforaban de formas que debían mucho de su diseño a los hechiceros de Nethar. Lazos colgantes de carne anudada sobre trozos de piel curtida unían los dientes pardos, temblaban los sacos carnosos apenas estables, algunos ya a punto de estallar, otros parecían gelatina endurecida estirada sobre nudillos, fragmentos de órganos, cartílagos y mechones de pelo gris estaban cosidos entre sí, formando pliegues alrededor de un único ojo. Mostraba una profusión de runas tatuadas en la carne, en los metales, la sangre y el hueso. Me ayudarás a entrar en el sector de mando. El conocimiento que conservas, tus claves, mnemocódigos, nombres, números y planos. Abrirás una puerta tras otra hasta que este sector sirva al Señor de la Guerra. Los restos de la mente del almirante Prisca comprendieron vagamente lo dicho por Jaarken. El movimiento del aire cuando el reclamador de mundos se marchó onduló a través de un jirón de piel y pasó por lo que quedaba de una laringe, arrancando el eco de un gemido.